La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 8 de julio del año 2026, miércoles para más señas. Voy a tratar con usted hoy un tema que después de haber visto un pedacito, un video de unos segundos y leer la columna de Sergio Sarmiento de ayer en el Reforma, dije, este tema es imposible eludirlo. Y se resume en una expresión popular en México. Es o se hace, me refiero a la anticientífica. Y cuando pregunto yo, ¿es o se hace? Usted sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo. Si ella fuera una ciudadana de a pie, una maestra mediocre en la Facultad de Ciencias o lo que fuere, ¿verdad? Pues no habría problema. Pero cuando esta persona es la presidente de la República, a quien le dio su voto una cantidad, un monstruo de ciudadanos por el tamaño de ese conjunto, 36 millones de ciudadanos, la pregunta es obligada. ¿Y por qué lo es? Por la cantidad de tonterías que ha hecho y ha dicho, por las posiciones absurdas, por decirlo menos, cuando no tienen lo más mínimo de absurdas y son simplemente medidas para proteger a sus cómplices como Rocha Moya y una larga estela de sinvergüenzas que gozan de la protección hoy del gobierno federal y también del gobierno anterior. Por eso la pregunta reviste una gran relevancia. Nuestra presidente, ¿es o se hace? ¿Por qué hago esta pregunta? Miren, los presidentes vamos a para no irnos muy lejos en el tiempo, desde el presidente Echeverría a la fecha, ha habido de todo. Algunos hablantines, parlanchines, con una verborrea interminable, el presidente Echeverría. Después López Portillo con sus frivolidades, eso de creerse un atleta, de ser un galán, mujeres por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Y luego tuvimos a alguien discreto, obligado por la tragedia que recibió, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Luego, después de Miguel de la Madrid, siguió, ¿quién? Carlos Salinas de Gortari, un hombre con una visión de largo plazo y con ambiciones desmedidas, las cuales eran legítimas en su momento, un hombre de una gran inteligencia, pero vino el levantamiento del subcomediante Marcos y ese mundo del presidente Salinas se vino abajo. Luego llegó el presidente Zedillo, que por un incidente de diciembre del mes de la toma de posesión, el 19 de diciembre, si no estoy equivocado, eso descompuso también el panorama y en vez de continuar con aquel esfuerzo reformador, hubo que sentarse a corregir tomando medidas dolorosas e impopulares, pero eficaces. Y luego de ahí las cosas, bueno, después vino, después del presidente Zedillo, vino el presidente Fox, luego el presidente Calderón, luego después el presidente Peña regresó con el PRI y luego el bulto y la anticientífica. Pero si vemos nosotros el comportamiento, su desempeño de los presidentes de Peña Nieto hacia el presidente Echeverría, vamos a encontrar una cosa muy curiosa. Eran presidentes que con todo lo que les podamos decir de ellos, hacían política. Sabían, habían aprendido después de años a su paso por el poder en secretarías o en gubernaturas, etcétera, conocían el método, cómo se hacía política. Algunos eran dicharacheros, algunos otros con refranes se apoyaban en sus cosas, particularmente el presidente Fox era
folclórico en ese sentido, otros eran austeros, el caso del presidente Miguel de la Madrid. López Portillo recurría de vez en cuando a los refranes también, a las expresiones coloquiales, pero siempre desde su carácter de presidente de la República. El problema se ha agudizado con la actual y el anterior. La capacidad de destrucción de ambos es sorprendente, pero más sorprendente es pretender hacer de México un país de los años 60 o 70. Pretender repetir el pasado, regresarnos a ese pasado, que es imposible, por fortuna, regresar a él. Y entonces aquí entran las primeras preguntas. ¿En cabeza de quién cabe que México puede, en cuanto a la gobernación se refiere, regresar a los años 70, por ejemplo? Si me apuran tantito, a los años 60. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a pretender concretar eso? Solamente un individuo desequilibrado que está a punto o al borde de la locura, o simplemente un hombre, una persona extremadamente pendeja. No hay posibilidades de encuadrarlos en alguna otra categoría. Por eso, ante lo que les hemos visto a López, al bulto, y lo que le estamos viendo a la anticientífica, la pregunta es imposible de detener. No me voy a meter con el bulto porque eso dio muestras gigantescas de que es, y todavía lo sigue siendo. Me pregunto, y le voy a dejar la pregunta a usted, de esta presidente. Nuestra presidente, con lo que le ha visto usted, le ha escuchado, ¿se atrevería a decir usted que es o que nomás se hace? Usted sabe a qué me refiero. Esta última expresión de sus grandes limitaciones es que eso es una cosa, pero lo otro es otra cosa. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vean ustedes la genialidad de nuestra presidente. Ahí la pregunta es obligada. ¿Es o se hace? ¿Es o está actuando? Por eso, cuando uno observa el comportamiento, la conducta de los gobernantes, las más de las veces es obligado preguntar si son cada uno de ellos o se hacen. Como no es delito serlo, porque si fuere delito, casi todos los funcionarios de Morena estarían sometidos a un juicio sumario y una condena equivalente a la cadena perpetua. Pero para fortuna de ellos, la tontez no es delito. Por eso pueden ir por la vida, a veces siéndolo y otras veces aparentando ser. Pero la vida es dura, la realidad encuera a las personas, las desnuda y las presenta tal cual son, enseñando sus vergüenzas intelectuales. Por eso el juicio de la historia es ya inapelable. Andrés Manuel López Obrador, el bulto, no hay duda de ello, es. Y con el poco tiempo que tiene la anticientífica, que tiene 1 año 9 meses, una cosa así, a ver, es julio, agosto, sí, 1 año 9 meses, el juicio de la historia es claro e inapelable. Ha bastado este periodo de 21 meses para afirmar, es, no se hace. Tiene todo el derecho a que los mexicanos digamos, no andemos con rodeos, la presidente es, no se hace. ¿Qué piensa usted?
¿Está de acuerdo conmigo que la presidente es, no se hace? Y usted sabe a qué me refiero. Piénsele un poquito y respóndase usted mismo. Chin, a ver, don Ángel, ¿qué es? No, pues sí. No, pues yo sí creo que es, efectivamente. Por lo tanto, el 27 no hay que votar por los de Morena, porque todos ellos, casi sin excepción, son, no se hacen. Y lo exhiben orgullosamente. Gracias por su presencia aquí en la mañanera de hoy miércoles y lo espero hoy en la tarde a las 7. Y no se olvide, mañana estará el doctor Pepe Newman Valenzuela con nosotros en Platica con Ángel, en una larga plática que vamos a tener. Gracias, pásela muy bien y nos vemos hoy a las 7.